Buenos días y lo primero pues agradecer a la organización por la invitación y a los asistentes por su interés y su tiempo y entrando ya en materia por ir rápido un poco explicar en qué voy a centrar esta primera presentación. He puesto aquí las carátulas de varios documentos, las portadas de varios documentos. Yo me voy a centrar en cuestiones más generales que se expresarían en estos documentos ya un poco antiguos, pero que a mi modo de ver todavía son vigentes y de hecho con pequeñas actualizaciones que nos puede dar el devenir del cambio climático plenamente vigentes. Son conceptos generales, aplicables a escala global y por eso también voy a utilizar como ejemplos algunos bosques nacionales de Estados Unidos y no tanto pues, mi trabajo habitual aquí en Castilla-La Mancha, aunque sí aplicamos estos principios, pero estos ejemplos me parecían más ilustrativos porque llevan décadas, digamos, manejando el fuego y aplicándolo a una escala de paisaje, sobre todo. Estos principios me parece que son necesarios, yo diría imprescindibles a tener en cuenta de cara a planificar e implementar un plan de manejo del fuego, pero lógicamente no son suficientes. Hay que bajarlos a tu escala, a tu territorio, una transformación, que es un poco lo que quería explicar con estas otras guías técnicas que ya quedarían en mano de las siguientes charlas, ¿no? En ese sentido, a modo de preámbulo, quería citar pues, las orientaciones estratégicas para la gestión de incendios forestales en España como impulso institucional, aprobadas por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y de ellas extractando uno de sus principios porque se pronuncia, digamos, o habla del objeto de este seminario, del fuego como factor natural y cultural que debe introducir dentro de las herramientas de manejo del paisaje y también porque dentro de este principio su objetivo pues, es completamente alineado con los del Life Red Bosques Clima, ¿no? Lograr sistemas resistentes y resilientes a los incendios en el contexto de cambio climático y socioeconómico. Bien, hecho este preámbulo, quería empezar por unos conceptos básicos, un poco, como ya se ha dicho, quería expresar en esta figura que vamos a hablar de fuego, interacción, vegetación, pero entendiendo que no es el único actor, que la realidad pues, se interactúa con pastoreo, con herbivoría, con tratamientos selvícolas y demás, pero bueno, por centrar el tema vamos a establecer pues, esa correlación, digamos, fuego-vegetación. En ese sentido también utilizar estas imágenes de un trabajo de Juli Pausas, porque me sirven para explicar varios conceptos que él mismo explica en este trabajo, pero también otros que van más allá del objeto de este trabajo. Lo primero es considerar el fuego como un elemento intrínseco al funcionamiento de los ecosistemas desde el punto de vista natural. Es decir, no es un factor exógeno, sino un factor que está, digamos, vinculado a la regulación de la biomasa y sobre todo de la estructura de vegetación. Muy importante, digamos, que no solo la biomasa en su cantidad, en las toneladas por hectárea, sino en qué fracciones de la vegetación está esta biomasa y la que genera más peligro para incendios y más problemas desde todo el punto de vista son las fracciones más finas, los combustibles o vegetación o biomasa de tamaños finos y medios. Y en ese sentido, el fuego tiene un papel muy importante en este ciclo de regulación de estas estructuras. No igual en todos los ecosistemas, es diferente en unos que en otros, pero en muchos de ellos, a escala global, pues tiene un factor importante, una relevancia importante. También decir que esto, digamos, la proporción de estos elementos, descomposición, herbivoría o fuegos como elementos principales, pues es una correlación que depende del ecosistema, ¿no? Entonces, lo primero es identificar, digamos, el peso de cada factor tendría de forma natural en nuestro ecosistema o en nuestro hábitat para, digamos, empezar a centrar en qué papel o qué dinámica de fuego había en ese ecosistema. En este sentido, hablar un poco de que en los sistemas, o yendo a la siguiente diapositiva, ya de estos trabajos que comentaba de Nature Conservancy, una clasificación un poco simple y binaria, excluyendo las zonas independientes al fuego que no podrían arder por condiciones climáticas o por falta de vegetación, se podría dividir el mundo en dos tipos de lugares, ¿no? Aquellos sensibles al fuego, es decir, donde el fuego no tendría un papel dentro de la dinámica del ecosistema, y aquellos que son dependientes del fuego o influidos por el fuego, en aquellos en que sí, que tendría un papel relevante. Yendo atrás un poco, si vemos
las zonas con mayor disponibilidad de agua a la vez que temperaturas altas o templadas, donde los microorganismos, digamos, son más eficientes en la descomposición, podríamos tener lugares, digamos, denominados sensibles al fuego, donde esa vegetación pues, no estaría adaptada a fuegos, ni siquiera de baja intensidad. Y un incendio, aunque fuera de poca intensidad, puede causar daños relevantes a ese tipo de vegetación. Si vemos a nivel global, pues serían algún tipo de, digamos, de selvas tropicales o incluso bosques lluviosos templados. Y por otro lado, pues hay una serie de ecosistemas que sí tienen un papel relevante. Entonces, entender la dinámica del fuego en ese ecosistema es básico para establecer planes de manejo y luego actuaciones concretas como quemas prescritas. También quería utilizar este gráfico para explicar un poco la evolución histórica de qué es lo que nos ha pasado. En los ejemplos de Estados Unidos, básicamente, aunque había personas, trabajaban en el territorio y aplicaban el fuego en cierta medida, sí que su historial se traduce en que de un punto, digamos, o una base, digamos, de finales del siglo XIX, con un cierto equilibrio en la estructura de la vegetación y su relación con el fuego, a finales del 19, con el pastoreo un poco más intensivo y posteriormente en 1910 con la supresión generalizada de incendios forestales, se eliminó en cierta medida el papel del fuego en el funcionamiento de muchos de sus ecosistemas, lo que produjo una acumulación de biomasa, especialmente eso en las fracciones medias y finas, que agravó el problema de incendios forestales. Y las acciones de gestión tratan, digamos, de recuperar, restaurar este papel del fuego. Nuestra historia en el Mediterráneo es muy distinta. Digamos, por milenios, digamos, nosotros hemos actuado sobre el sistema, digamos, sustituyendo lo que sería la herbivoría de herbívoros salvajes por el pastoreo y sustituyendo el papel del fuego que ocurría de forma natural, pues por bien nosotros aplicar fuego, también quemar, o bien extracción de biomasa también en forma pues, de madera, leñas y demás, con lo cual llegábamos a un cierto equilibrio, digamos, pero no con los elementos que lo fomentaban de forma natural, sino por gestión, digamos, vinculada a la actividad humana. Esto ahora mismo, en el contexto de cambio social, agravado por el contexto de cambio climático, los procesos de pastoreo pues, van a menos y en muchos sitios han desaparecido, con lo cual ha dejado regular esta acumulación de biomasa. Y la extracción, digamos, de leñas o de madera también lleva muchos años que está muy por debajo de algo que pueda mantener esto en equilibrio. Entonces, hemos llegado a un mismo punto que habrían llegado, por ejemplo, Estados Unidos, pero desde un inicio muy distinto. Bueno, una vez definimos ya esta primera parte, digamos, de ecosistemas adaptados o no adaptados al fuego, que es muy binario, hay que entrar un poco más en detalle en qué tipo de fuego. No cualquier fuego está adaptado a todos los ecosistemas. Aquí el concepto relevante es el de régimen de fuego, es decir, el conjunto de características de un ecosistema, de cómo se expresa allí o se expresaría de forma natural el fuego, que está definido por la frecuencia en que ocurre, la intensidad o la severidad, momento, o sea, época del año, tamaño, tipo de propagación, distribución y demás. Esto es básico de conocerlo o de menos tener una idea, una inferencia, una aproximación de cara a replicarlo luego con gestión o en otro modo dejar que algunos incendios naturales recorran el paisaje también. Por tanto, el problema en ecosistemas adaptados al fuego no es tanto que haya fuego, sino que haya un fuego que no cumpla con el rol que tendría el fuego, digamos, de un régimen natural. Conseguir el régimen natural en ecosistemas habitados es muy difícil o imposible. Entonces, lo que se propone, lo que se intenta es llegar a un régimen de fuego ecológicamente adecuado, que es aquel que mantiene la viabilidad o la estructura, la composición y funcionamientos del ecosistema, que para cada tipo de ecosistema, para cada hábitat, esto puede ser distinto. En ese sentido, un poco en la implementación de planes y programas, una cosa que quería reflejar es que en principio tenemos que aportar o conocer o buscar la información de carácter científico y técnico disponible de cara a establecer un plan, saber que no vamos a estar en la punta del conocimiento cuando empecemos con el plan, pero que no podemos no empezar porque no lo sepamos todo acerca de esta cuestión. Entonces, la clave, digamos, es empezar, digamos, a pequeña escala, monitorear lo que hacemos, evaluarlo, generar más información científica y técnica para que los nuevos planes vayan integrando ese conocimiento más adaptado a nuestro lugar.
En España en estos últimos 20 años ya le hemos dado algunas vueltas a esta rueda y ya no estaríamos en esta fase, sino que yo creo que estaríamos en una etapa intermedia. Lógicamente no lo sabremos todo, pero ya estamos en un punto que nos puede plantear, digamos, llevar a cabo actuaciones a una escala más grande, a una escala ya que se aproxima a la de paisaje. Bien, relacionado con lo que hablábamos antes de régimen de incendios, voy a utilizar un ejemplo para Florida, un modelo ecológico, conceptual y simple, se puede decir que está simplificado o simplista, pero que creo que puede servir para explicar estos conceptos básicos. Comenta que es para tierras altas, Florida, la cota más alta son 100-110 metros, entonces, bueno, tener en cuenta pues esto, lo que quiere decir, ¿no? Y básicamente, ecosistemas en un área determinada de este tipo habría dos o hábitats, las bosques de pinos palustres, de longleaf pine, bosques abiertos con pastizal, con poca densidad de matorral, y luego unos bosques de matorral con Pinus clausa, con sandpine. Cada uno caracterizado por un tipo o un régimen de fuego distinto. Estos bosques, el régimen, digamos, que mantiene su estructura y funcionamiento son incendios de superficie, muy frecuentes, pero de baja intensidad, que liberan o eliminan el combustible más fino, pero que mantienen la estructura del dosel. La recurrencia de fuegos aquí es dentro de las más altas en el planeta, junto con algunas sabanas tropicales y algunas praderas, ¿no? Que es prácticamente anual, bianual o como mucho cada 3 años tendrían un fuego de superficie. En cambio, estos matorrales y pinares de Pinus clausea pues tienen estos incendios de copas infrecuentes, rangos de superiores a 35 años en la recurrencia, pero de muy alta intensidad que eliminan todo el dosel y reinician un poco el ecosistema. Entonces, estos ecosistemas, mientras tengan, digamos, su dosis de fuego adaptada, pues funcionan de una forma, digamos, correcta. Digamos, en fotos, digamos, serían esto. Esto sería un bosque de pinos palustres. Esta es, digamos, tras quema, tras un par de años, digamos, sin fuego, y en este momento ya sería el momento de implementar quemas prescritas en este caso, en este bosque nacional en concreto. Se hacen recorriendo la mayor parte del bosque nacional en periodos muy cortos. Ya digo, prácticamente cada 2 años recorren la mayoría del bosque nacional haciendo quemas relativamente sencillas y muy grandes con relativamente poca población. Esta es la estructura tras fuego y más o menos recurrentemente se va gestionando de esta manera. Por contra, esto sería un bosque, digamos, de sandpine. Esta es la estructura, digamos, ya madura, digamos, a punto de que le llegue este incendio. De hecho, este incendio no está quemando algo como esto, sino esto en concreto. Aquí hicimos la foto justo antes de que empezara a llegar humo, nos avisaron de que había un incendio en curso, salimos y hicimos la foto desde fuera de este fuego, propagando. Desde un punto de vista, digamos, ecológico de la ecología de este hábitat no hay problema mientras se tenga esta recurrencia alta. Aquí el problema es compatibilizar este tipo de incendios con la protección civil. Esto es más difícil. Mientras que este anterior, digamos, va todo fácil, o sea, el mantenimiento de los procesos ecológicos, digamos, está muy ligado a una buena estructura desde el punto de vista de protección civil. Estos en concreto pueden plantear un cierto conflicto de usos y ahí hay que manejar. Tras el fuego, digamos, hay algunas especies que rebrotan y otras que regeneran de semilla. Y tras 35, 40, 50 años vuelve a haber esta estructura que se podría volver a quemar por un incendio de este tipo. Aquí, digamos, el problema sería, digamos, desde el punto de vista natural, es que esto tuviera una recurrencia más grande que este periodo y se quemara antes de que este hubiera completado su ciclo. A escala de paisaje, lo que nos plantea, digamos, es que mientras nosotros mantengamos un mosaico de zonas de este tipo y zonas de este tipo, pues a nivel de paisaje, complementado pues, con algunas zonas abiertas, zonas agrícolas, que protejan a la gente que vive en este lugar. Hay que recordar que Florida vive mucha gente, son 20 millones de habitantes, una superficie que sería el doble de Castilla-La Mancha. Pues más o menos el paisaje lo tenemos dentro de un cierto control. El problema sería que
por la exclusión de incendios o de gestión que replique estas estructuras abiertas se cierren y cambien a este tipo de pinos con matorrales y tengamos un paisaje homogéneo de este tipo de hábitat con este hábitat transformado que nos supone un problema enorme de protección civil, porque todo el paisaje es continuo, homogéneo y puede recorrer toda esta superficie. Y además estos sistemas, si se queman en intensidad pues no volverían de una forma inmediata a su origen, con lo cual perderían resiliencia y perderíamos capacidad, digamos, de mantener estas especies y estos ecosistemas, hábitats y sus especies asociadas. Entonces, esto sería, digamos, situación ideal, mantener un mosaico de estas dos estructuras, cada una con su régimen de fuegos, y aplicar el plan de manejo para mantener ese régimen de fuego. Y la situación peor sería que tuviéramos un continuo y que a la vez de que esto pasara a esta estructura y se quemara en vez de en baja, en alta intensidad, que esto, por esa homogeneidad del paisaje, se quemara en ciclos más cortos de lo que le da para regenerar de forma correcta. Entonces ya tendríamos un panorama donde todo es negativo. Entonces, en ese sentido, pues ya luego aquí pues podemos establecer, digamos, compromisos. Vamos a establecer algún plan de prevención de algunas franjas y demás, pero vamos, desde el punto de vista de funcionamiento del fuego en este ecosistema, pues serían un poco los conceptos básicos. Esto, pues bueno, luego lo tenemos que explicar a una escala grande. Aquí he tomado algunas imágenes de un centro de interpretación de un parque estatal en California, donde explica un poco al público la ecología del fuego como arquitecto de los sistemas de California, y localiza este parque estatal en concreto en un área donde el régimen predominante son de fuegos, digamos, de superficie de baja a media intensidad, de los cuales es característico unos bosques como los bosques de pino ponderosa. Y un poco las heridas de fuego y la historia refleja un poco lo que comentaba antes en la primera diapositiva con las imágenes de Julie Pausas. Más o menos esta rodaja de pino, de un pino de unos 300 años, durante los 200 primeros estuvo sometido a un fuego, digamos, recurrentes, más o menos 20 y tantos incendios, o fuegos que mantenían una estructura, digamos, abierta y mantenía sobre todo las franjas o la biomasa de carácter fino y medio, pues con baja cantidad. Y este crecimiento que vemos por aquí, pues son los 100 años desde finales del 19 hasta los años finales de los 70 en que se cortó este pino, pues con exclusión del fuego, en los cuales se ha llevado un proceso de acumulación. He tomado unos gráficos unos dibujos, unos esquemas de National Geographic de finales de los 80, post incendio de Yellowstone, donde intenta explicar de una forma simple y gráfica esta situación. Digamos, estos bosques, digamos, espaciosos, resilientes, con biomasa acumulada en individuos grandes, con algunos individuos incluso de madera muerta, tanto en pie como en suelo, pero básicamente con poca cantidad de biomasa de las fracciones fina y media, era mantenido por fuegos recurrentes de baja intensidad. La exclusión, en este caso del fuego, o de algún tipo de gestión que mantuviera estos bosques en este estado, hace que pasen a este otro, con lo cual son más vulnerables a incendios de alta intensidad que comprometen la viabilidad de la respuesta de este ecosistema, a la vez que generan un problema de protección civil. En este caso, además, la resiliencia o capacidad, digamos, de soportar este tipo de fuegos no solo se ve comprometida en este estado, sino que también parte de estos bosques han sufrido bastante, y otras especies de coníferas, porque esta acumulación, digamos, de esta densidad o esta estratificación también compromete, digamos, el estrés por sequía y la susceptibilidad de plagas. De hecho, algunas especies como la secuoya de interior o de montaña, parte de las pérdidas de ejemplares milenarios ha sido precisamente porque un bosque de secuoya, digamos, no tan abierto quizá, pero sí con el subestrato bajo control por incendios recurrentes, se han, digamos, creado un estrato, en este caso de Abies concolor, una especie que no soporta los fuegos ni siquiera de baja intensidad porque tiene la corteza muy fina, pero al poder crecer y generar un estrato debajo de estos bosques de secuoyas, pues compite mucho mejor que la secuoya por el agua,
y la ha llevado al estrés por sequía, a la mortalidad de ejemplares ya milenarios y comprometer también la afección de plagas a este estrato. O sea que también, digamos, tiene una correlación más allá de lo que son solo la vulnerabilidad frente a incendios forestales. Pues bien, esto, digamos, es un poco dentro de este bosque nacional, digamos, comparte, digamos, de origen de esta estructura. En algunos casos, por exclusión del fuego, se generan estas estructuras y en en otros lugares también, donde se han cortado los individuos más mayores y tienes un bosque muy rejuvenecido, pues la gestión que lleva ya décadas es un poco recuperar esa estructura a través de, por un lado, reintroducción directa del fuego, o bien a veces no es posible. En este caso son dos fotos tiradas desde el mismo punto, una hacia la zona no tratada, hacia la zona tratada, con un tratamiento silvícola previo para luego reincorporar, digamos, un plan de manejo con quemas prescritas recurrentes cada 10, 15 años, más o menos. En este tipo de estructuras se pueden mantener, digamos, algunos árboles muertos incluso en pie o en arbolado, que incluso se fomenta, pero sí que se intenta eliminar todo lo que es combustible de tamaño medio o de tamaño fino, tanto vivo como muerto. Y luego la gestión a escala grande, a escala de paisaje, porque estas herramientas lo permiten, es hacer quemas de este tipo, recurrentes. En este caso, esta es previo quema. Habían pasado 12 años de la anterior quema, que se había hecho después de una clara que había modificado la estructura del estrato arbóreo y digamos que ya, según el plan de quemas, ya le tocaba otra vez. Se ejecuta la quema para mantener esta estructura abierta en el tiempo. Es una estructura que son todo ventajas porque tiene o mantiene los procesos ecológicos de este hábitat en concreto, a la vez que genera estructuras poco vulnerables a incendios forestales y favorables desde el punto de vista de protección civil. Esto en este bosque nacional, digamos, sería solo uno de los tipos de bosques o ecosistemas y a nivel de espacio natural en su conjunto, la idea sería mantener un mosaico de varias situaciones, ¿no? Por un lado, en las zonas más remotas, zonas de reserva, donde no se lleva a cabo ningún tipo de gestión, ni de quemas, ni tratamientos silvícolas, que se dejan a libre evolución y que en todo caso, en caso de que hubiera algún incendio de origen natural de rayo, pues se dejaría quemar en esos territorios, digamos, más remotos. Luego tienes otros hábitats, en este caso en el estrato subalpino, caracterizados por presencia de varios abetos, alerces, pero como especie más característica el Pinus contorta, el longleaf pine, que está adaptado a regímenes de baja frecuencia y muy alta intensidad, que reemplazan todo el estrato arbóreo. En este caso hablaríamos de régimen de incendio con recurrencias de 100 años o más, que podrían llegar a ser 250. Pues aquí tampoco tampoco implementan su programa de quemas, ni en este caso en concreto tratamientos silvícolas. Asumen que cada mucho tiempo esto se va a quemar y se va a quemar de una forma muy intensa. Luego tendríamos los bosques de pino ponderosa, donde sí simplemente ese plan o programa de gestión con quemas prescritas regulares cada 10, 15 años, que mantiene estas estructuras. Y también pues, zonas abiertas dominadas por pastizal, mantenidas pues, bien pastoreo, herbívoros y también donde se puede utilizar el fuego como una herramienta complementaria para mantener estas zonas abiertas. Entonces es mantener dentro del espacio natural pues este tipo de situaciones, un mosaico con todas ellas. Más o menos aquí todo encaja porque cada cosa está, digamos, en su sitio óptimo y además en su conjunto, a escala de paisaje, digamos, se consigue un paisaje resiliente. He puesto estas dos fotos, aunque no son muy buenas, porque estos son sectores o partes del mismo incendio. Digamos, esto, pese a ser gestionado con quemas prescritas, era una zona donde este incendio, que en esta estructura quemó como fuego de copas en muy alta intensidad, cuando llegó a esta zona gestionada con quemas prescritas recurrentes, pues pasó a ser un fuego de menor intensidad. En concreto, las zonas habitadas se intenta que estén o bien también rodeadas bien por este tipo de estructuras o por este tipo de bosques más cercanos a las zonas donde hay implicaciones de protección civil. Y luego pues también podríamos tener algunos ecosistemas o hábitats sensibles al fuego donde hay que evitar que se quemen de cualquier manera. Un poco por si hablar algo de Castilla-La Mancha, decir que en Castilla-La Mancha, digamos, tendríamos, no exactamente de este tipo, pero sí algunos ecosistemas o algunos hábitats caracterizados por régimen de este tipo, algunos otros caracterizados por régimen de fuego de este tipo, así como sistemas abiertos y zonas donde también conviene que queden un poco de reserva. Entonces, un poco el concepto general
sería este, complementado un poco, quería reflejar aquí, que también utilizan pues, incendios o fuegos de origen natural para que gestionen el paisaje, siempre que mantengan un rol ecológico adecuado allí donde se produce. Esto es un ejemplo de un incendio que se dejó quemar durante semanas, también limitado por incendios anteriores o fuegos anteriores. Esto es una imagen de propagación del fuego, que también de alguna forma genera un mosaico. Al estar quemando durante tanto tiempo y diferentes condiciones, no quema siempre igual, sino una zona más intensa, otras menos, aunque predomine, digamos, un fuego, en este caso, de baja intensidad y digamos, con poca severidad. Terminando ya los últimos 5 minutillos, simplemente esto sería ya como la transición de estos conceptos generales a lo local. Esto ya un poco ya sería más el objeto de las charlas siguientes, pero un poco que con los conocimientos científicos establecer un plan de manejo. Estos son imágenes de la primera quema prescrita realizada en Guadalajara, en un bosque de pino laricio, de Pinus nigra, con la estructura inicial y tras un tratamiento y una quema prescrita, que sería esta estructura, y esta desde esta otra visual, digamos, de quema de 2011, que por lo que hemos visto, digamos, digamos, podrían establecer analogías o similitudes, también alguna diferencia con estos bosques de pinos ponderosa. Y también ya posterior a esta quema, pues información técnica de la que se ha ido generando, que nos da, digamos, unas pautas y conocimiento para aplicar estos planes de manejo. Y un poco simplemente citarlo por terminar, pero sin extenderme, dos aspectos. Uno, importante, que también es importante siempre establecer un plan, digamos, de información o comunicación a la sociedad de lo que estamos haciendo en cualquier cosa que hagamos, pero o especialmente cuando abordamos planes de manejo con fuego y a una escala grande, es imprescindible. Aquí pongo algunas imágenes como ejemplo de uno de los lugares pues, más emblemáticos de Estados Unidos en cuanto a su protección, el Parque Nacional de Yosemite. Y aquí vemos pues, simplemente una señalización, esta señal que vemos aquí, esta señal que vemos aquí, una que hemos ejecutado, incluso en una zona, digamos, de uso público y en algunos rodales de gran valor también la ejecución de esa misma quema, ¿no? Y estos son señales temporales. Simplemente reflejar el concepto, digamos, importante de cara al manejo del fuego a escala de paisaje, la información pública. Y por otro lado también integrar el tema de emisiones. Sabemos que los incendios forestales son grandes emisores de CO2 y los programas de quemas prescritas pues también son, digamos, pequeños emisores o hay que contemplar pues el factor de emisión. Y ahí hay que hacer los cálculos. Las estimaciones hace que, digamos, que quemando, digamos, en baja intensidad, a bajo dosel, podemos tener balances positivos en cuanto a almacén y secuestro de carbono, pero hay que contabilizarlo y llevarlo a cabo. A modo de ejemplo, simplemente, como el caso más extremo, un caso en Australia implementado por comunidad aborigen, que su plan de quemas está, digamos, generando fondos porque entienden que aquí se elimina una cierta cantidad de biomasa y libera una pequeña cantidad de CO2, pero en el saldo neto sale positivo, de hecho, por las emisiones evitadas por grandes incendios. Y de hecho, están cobrando créditos de carbono por la implementación de este plan de manejo. Ya os digo, esto también es otro factor, digamos, que tenemos que tener en cuenta, que es manejable, pero se debe calcular y tenerlo en cuenta. Y un poco está, digamos, ajustándome a la media hora, creo que voy bien. Sería, digamos, lo que quería exponeros ya para dar paso a las siguientes charlas y si hubiera pues alguna pregunta o debate, pues ya para la fase siguiente, digamos, de coloquio.